Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno poder saludarte y qué bueno poder reunirnos para compartir acerca de la palabra de Dios. Una palabra que nació allá por febrero de este año y consideramos con el pastor que era un buen tiempo para volver a compartirla y relacionarla un poco con lo que hablábamos el domingo pasado, con lo que nos compartía nuestro pastor acerca del quebranto. Y la palabra tiene que ver con el relato de la conversión de Saulo. Vamos a ver algunas cuestiones que se dieron en ese momento, cómo Dios trató con la vida de Saulo. Y sin duda Saulo en este momento, cuando se encuentra con Jesús, tuvo un momento de quebranto. Es un momento donde él fue derribado, donde fue quebrantado. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios fue quien lo levantó. Vamos a ver qué es lo que Dios le dijo a Saulo, cómo la palabra trató con él y puede tratar con nosotros en algunas circunstancias que nos encontremos en quebranto, que nos encontremos derribados. Y pensaba en esto, Saulo se encuentra con Jesús y ahí es quebrantado y derribado. Y pensaba que muchos llegan a Jesús de esta manera. Muchos se encuentran a Jesús a través del quebranto, a través del dolor, a través de ser derribados. Muchos llegan a Jesús en alguna situación límite de sus vidas. Muchos se encuentran con Dios por alguna enfermedad de algún ser querido, la pérdida de algún ser querido o problemas matrimoniales, divorcios, problemas familiares, problemas económicos muy grandes, depresiones. En fin, muchas veces muchos se acercan así a Jesús y ahí es donde se encuentran con Él, como le sucedió a Saulo. A otros quizás el encuentro con Jesús no fue de esta manera, no fue tan traumático, sino que para algunos ha sido mucho más natural. Sin embargo, como también nos decía el pastor el fin de semana pasado, el momento del quebranto en algún momento llega. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida cristiana, llega ese tiempo de quebranto, ese tiempo donde sentimos que somos derribados, pero lo que vamos a ver es que ahí está la palabra de Dios para levantarnos y para fortalecernos. Entonces, vamos al pasaje que vamos a leer, que está en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y lo que vamos a ver, que ahora vamos a leer, es que Pablo está caminando, Pablo está transitando un camino cuando se encuentra con Jesús y podemos hacer un paralelo con nuestra vida, que es un camino el cual vamos transitando hasta que nos encontramos con Jesús. O incluso podemos hacer un corte más chiquito y hacer el camino de este año, un año bastante particular, y cómo en algún momento por ahí de quebranto, en algún momento de estar derribados o en situaciones difíciles, podemos ver cómo su palabra nos conforta y nos levanta. Así que vamos al pasaje de Hechos 9, de versículos del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí lo encontramos a Saulo. Como decíamos hoy, Saulo está caminando, Saulo está transitando un camino y de repente se encuentra con Jesús. Y lo que decíamos, nuestra vida es un camino el cual transitamos desde que nacemos y en algún momento nos encontramos con Jesús. Saulo tenía una meta bien definida, que era la de ir a encarcelar a la mayor cantidad de cristianos posibles que estuvieran en Damasco. Y aquí lo vemos a Saulo, que va caminando, y para conocerlo a Saulo, qué mejor que nos cuente él mismo cómo era Saulo, cómo era él.
Y él mismo en Filipenses 3, del 4 al 6, Pablo expone toda su vida, expone sus logros, expone lo que es él, y dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense que Saulo mismo dice: nadie tenía absolutamente nada que decir de mí. Y en Hechos 22, Pablo le habla a quienes en ese momento lo habían encarcelado y les dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahí Pablo en estos dos pasajes expone toda su vida, expone todos sus conocimientos. Él dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel y él tira ahí sobre la mesa, como decimos hoy, tira todas sus credenciales y muestra lo que él es. Y él estaba muy orgulloso de lo que él era. Por eso notamos que no es raro que lo primero que le sucedió a Saulo cuando se encontró con Jesús fue que fue derribado. Hoy también, en una conversación coloquial, diríamos que Pablo estaba subido al caballo. Pablo estaba con todas sus credenciales, sus estudios, con todo lo que sabía, con todo lo que él era. Y sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, es derribado. Y no es casualidad que esto haya sido lo primero que sucedió con Saulo cuando se encontró con Jesús. Jesús, lo primero que tenía que trabajar con Saulo era esto, porque él mismo lo dijo. Yo estaba muy orgulloso de lo que era. Y justamente Jesús tuvo que trabajar con su orgullo y tuvo que derribarlo. Eso está en el versículo 4, que dice que cayendo en tierra oyó ahí a la voz de Jesús que le hablaba. Y pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esta manera? Nos hemos sentido derribados, nos hemos sentido que estábamos por el suelo, sin fuerzas, con nuestra vida deshecha. Y sin embargo, ahí aparece Jesús que sale a nuestro encuentro, como salió al encuentro de Saulo. Y si yo tuviera que resumir la palabra en una frase, sería que Dios no te deja en el suelo, Él te levanta, pero no sin antes hablarte. Y es lo que vamos a ver, cómo Jesús habló con Saulo y la palabra de Dios lo reconfortó, lo levantó y después cambió su vida. Así que vamos a ver cómo la palabra de Dios opera en nosotros en tres aspectos. Primero es interpelándonos con nuestro pecado, confrontándonos con nuestras acciones y nuestro pecado. Vamos a ver qué es lo que sucedió con Saulo. Después, la palabra de Dios también revelándonos la persona de Jesucristo. Y después la palabra de Dios direccionando nuestra vida, o mejor dicho, redireccionando nuestra vida. Porque Saulo iba hacia un camino, se encontró con Jesús y su vida cambió para siempre. Y tengamos en cuenta que estas tres acciones de la palabra, interpelándonos y confrontándonos con nuestro pecado, el hecho de revelarnos la persona de Jesucristo y direccionar nuestra vida, estas tres cosas se dan mientras Él todavía estaba derribado, mientras Él todavía se encontraba quebrantado, en este momento donde Él no sabía absolutamente nada, porque yo también pensaba, nosotros ya conocemos el final de la historia, sabemos en quién se convirtió Saulo, los viajes misioneros de Pablo, las cartas a las iglesias, cómo confortaba, pero en ese momento yo me imagino que Saulo tenía un mar de dudas porque era todo nuevo, y sin embargo en ese momento de quebranto, en ese momento donde él estaba derribado, allí la palabra de Dios levantándolo y confortándolo. Así que vamos a ver primero lo que la palabra de Dios hizo con Saulo, y es esto de interpelarlo, es decir, hacerle una pregunta y confrontarlo con su pecado y con sus acciones. Dice ahí en el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí está la pregunta
de Dios, interpelando a Saulo. ¿Por qué me persigues? Y yo me pregunto, ¿acaso Dios no sabía por qué Saulo perseguía a la iglesia? Desde ya que sí, que Jesús sabía. Pero lo que quería era confrontarlo a Saulo con su pecado. Es que Saulo se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Y pienso en los chicos, los que tenemos hijos. Vemos a nuestros hijos que van a hacer o se están mandando una macana y lo vemos. Y le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Y uno como padre vio lo que estaba haciendo, ya sabe lo que estaba haciendo, pero ¿para qué le hace esa pregunta? ¿Qué estás haciendo? Para que el chico justamente se dé cuenta de lo que está haciendo y reaccione. Así que yo me imagino a Jesús de esa forma, diciéndole a Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Y pensaba en esto de las preguntas de Dios, las preguntas que Dios nos hace y nos confronta con nuestro pecado y nuestras acciones. Y podemos ver algunos ejemplos de las preguntas de Dios hacia el hombre. Algunas ya la hemos visto también hace 2 domingos. Y si nos remontamos al Génesis, en el capítulo 3, se encuentra el relato de la desobediencia del hombre. Y ahí en el versículo 8 del capítulo 3, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí está esta primera pregunta de Dios hacia el hombre, ¿dónde estás tú? Como si fuera posible esconderse de la presencia de Dios, ¿no? O como si, lo que decíamos hoy, como si Dios no supiese dónde estaba el hombre. Pero ahí está la pregunta, ¿dónde estás tú? Esperando la respuesta del hombre, esperando que recapacite de que estaba huyendo de Dios. Y quizás este sea un tiempo donde te encuentres quebrantado, donde te encuentres derribado y donde te encuentres huyendo quizás de Dios. Quizás estás huyendo de Dios que te está llamando para que te acerques a Él, si es que no le conoces y has escuchado acerca de Dios y sabes que Él te está llamando. Y quizás estás huyendo, o quizás estás huyendo al servicio de Dios. Ya le conoces, ya lo recibiste como tu Señor y Salvador, pero quizás estás huyendo del servicio. Y ahí está la palabra de Dios diciéndote, ¿dónde estás tú? Y lo que decíamos hoy es la palabra de Dios interpelándonos y confrontándonos con nuestras acciones si es que estamos huyendo de Dios. Y algo similar sucedió con Caín y Abel, historia que recordamos hace 2 domingos también, cuando el pastor nos compartía acerca de las relaciones. Y ya sabemos lo que pasó, pero lo leemos en Génesis 4, versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Y ahí hay 2 preguntas que le hace Dios a Caín. La primera es, ¿dónde está tu hermano? Y a eso nos llamaba hace 2 domingos a reflexionar el Señor, ¿no? De ¿dónde está tu hermano? Y si es que hemos ofendido a alguien, si es que lastimamos a alguien, si es que hablamos mal de algún hermano, si es que le hemos mentido a algún hermano, si hay rencor contra alguien, si hay falta de perdón, en este momento Dios quizás te está preguntando, ¿qué has hecho? Si ofendiste, si mentiste, si le hiciste daño a un hermano, ¿qué has hecho? Y la pregunta es para que reflexionemos, para recapacitar, para mirar y decir y darnos cuenta de que hemos actuado mal y poder recapacitar. Pero ahí está la palabra de Dios interpelándonos. Después también hay una palabra que Dios le da a Elías en 1 Reyes 19:9. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí está otra vez la palabra de Dios interpelando a Elías, poniéndolo cara a cara con sus acciones, con lo que estaba haciendo, y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y quizás muchas veces como cristianos hemos estado en lugares y viene a nuestra mente como si alguien nos hablara y nos dijera,
¿qué hago acá? ¿O qué estás haciendo acá? Muchas veces lo hemos sentido. Y es Dios ahí interpelándonos, hablándonos y diciendo que quizás estamos en lugares donde no deberíamos estar. Y Dios quiere que nos demos cuenta, Dios quiere que abramos los ojos y digamos, sí, mirá dónde estoy, o como le sucedió al hijo pródigo cuando se encontró entre los cerdos comiendo y de pronto se abrieron los ojos y dijo, ¿qué hago acá? Pero siempre está la palabra de Dios ahí interpelándonos. Y las preguntas de Dios son para esto, para que nos examinemos. Y esto sucede cada vez que leemos y escudriñamos su palabra. La mayoría de ustedes les ha pasado, ¿no? De estar leyendo la palabra y de repente leen algo que parece que lo hubieran escrito para ustedes en ese momento. Y ahí está la palabra de Dios, está la palabra de Dios que siempre viene a tiempo. ¿Cuántas veces nos pasó esto de escuchar, para nosotros, entre comillas, de casualidad una palabra y uno dice, es tal cual lo que estoy pasando ahora? Y es Dios ahí que viene y a través de su palabra nos conforta y nos levanta. En este primer punto nos confronta en realidad con nuestro pecado. Entonces, ¿qué hacemos con estas preguntas? ¿Qué hacemos cuando leemos su palabra y nos damos cuenta de que Dios nos está mostrando algo que estamos haciendo mal? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas preguntas? Y para mí es responderlas con sinceridad. Dios te pregunta, ¿qué has hecho? Y decirle, hice esto contra mi hermano. O te pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la verdad que no sé, la verdad que tendría que haberle preguntado o voy a ir a preguntarle. Responder con sinceridad delante de Dios. O, ¿qué haces aquí? Y decirle, y sí, la verdad, Señor, no tendría que estar acá. Entonces, aprender a escuchar la voz de Dios cuando nos interpela, cuando nos pone de frente a nuestro pecado y a nuestras acciones. Y vemos que es lo primero que hizo Dios con Saulo. Recuerden, mientras todavía estaba en el suelo, mientras todavía seguía derribado, mientras todavía estaba quebrantado, vino la primera pregunta de Dios interpelándolo y esperando esta respuesta de Saulo. Vamos a ver que en segundo lugar, la palabra de Dios lo que hace es revelarnos la persona de Jesucristo. Cuando Saulo oyó la voz de quien le hablaba, preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue muy contundente, yo soy Jesús. Y fue la revelación del Dios mismo. En Mateo 16:13, Jesús con sus discípulos le pregunta a sus discípulos acerca de qué es lo que decía la gente, quién era él, quién era Jesús. Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Notemos que la revelación de la persona de Jesucristo es algo dado por Dios. Y esto sucede en el momento de nuestra conversión. Y en este caso, en el momento de la conversión de Saulo, ahí se le reveló Jesús, el Dios mismo. Y esto es muy fácil de notar. ¿Por qué? Porque casi todas las personas han escuchado acerca de Jesús. Si salimos a hacer una encuesta a la calle, creo que el 100% de la gente respondería acerca de quién es Jesús. Así como respondieron los judíos. Vieron que los judíos de la época dijeron, para unos era un profeta, para unos era Elías, para otros era Moisés. El día de hoy algunos pueden decir, sí, fue un maestro, fue un personaje histórico. Hay conocimiento acerca de Jesús, pero la revelación de Jesucristo, del Mesías, del Salvador, es algo dado únicamente por Dios. Por eso, ahí dice, Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo es la traducción justamente de Mesías, de Salvador, y fue reconocido por sus discípulos como el Cristo. Que es más,
que reconocerlo como un maestro, como un profeta. Es mucho más, es recibirlo como Señor y Salvador. Por eso, no a todas las personas a las que se les predica el Evangelio van a reconocerlo como Señor y Salvador. Ahí es donde está el verdadero cambio, ahí es donde se da nuestro cambio de actitud. Ahora, una vez que hemos conocido a Jesús, que lo hemos recibido como nuestro Mesías, aún así vamos a seguir conociendo más profundamente cada vez a Jesús. Y Dios se nos va a ir revelando cada vez de una manera diferente y cada vez de una manera más profunda. No queda solamente en el conocimiento del Cristo, no queda solamente en saber Jesús es mi Salvador, sino que hay mucho más para conocer acerca de Dios. Y en el camino de nuestra vida, como le sucedió a Saulo, que en este camino tuvo una revelación de Jesucristo, quizás en el camino de nuestra vida vamos a tener diferentes revelaciones acerca de la persona de Dios y acerca de la persona de Jesucristo. Y Él se nos empieza a revelar de diferentes maneras. Él se empieza a revelarnos como el Adonai, es decir, nuestro Señor, al cual le entregamos todo y nos rendimos ante Él. Él se empieza a revelar como el proveedor, es decir, como Jehová Jireh. Él se empieza a revelar como el consolador. Él se nos revela como nuestro estandarte, como Jehová Nisi. Él se nos empieza a revelar como el príncipe de paz, como Shalom, como el único y verdadero Dios, Elohim. Él se nos revela como el Dios omnipotente. Él se nos revela como el Dios eterno y de otras formas más. En el transcurso de nuestra vida vamos conociendo más y más de Dios y vamos conociendo diferentes revelaciones acerca de la persona de Dios y de la persona de Jesucristo. Y pensaba en esto, ¿cómo conocer al Dios que provee, a Jehová Jireh, si no pasamos por el tiempo de necesidad? Y ahí es donde está el quebranto, y ahí es donde está, donde somos derribados, pero en ese tiempo podemos conocer una faceta más acerca de Dios, una faceta más acerca de Jesucristo. Y nosotros con mi familia podemos dar fe de esto, que en tiempos realmente muy difíciles jamás nos ha faltado nada. Y ahí hemos experimentado al proveedor, a Jehová Jireh. O cómo experimentar el consuelo de Dios si no pasamos también por un tiempo de dolor, por un tiempo de pérdida. Y aquellos que han sufrido pérdida pueden dar fe de que ahí aparece el Dios consolador y se les revela como el Dios consolador. Lo mismo conocer a Shalom, el príncipe de paz, en los momentos de turbulencia, en los momentos donde falta la paz, en los momentos donde hay problemas familiares, hay turbulencias económicas, y sin embargo ahí viene Jehová Shalom y nos inunda de su paz. Entonces, qué bueno que en cada circunstancia de nuestra vida podamos aprender y conocer más profundamente a Dios, aún en los tiempos de quebranto, en los tiempos donde somos derribados, porque volvemos al principio. Dios se le reveló a Saulo, Jesucristo, la persona de Jesucristo se le reveló a Saulo mientras todavía estaba derribado, todavía no había sido levantado. Entonces, qué bueno que en los tiempos de dificultad, cuando nos encontremos en medio del quebranto, en medio del llanto, podamos conocer más a Jesús y que su palabra pueda revelarse a nosotros y podamos conocer más profundamente al Señor. Y en tercer lugar, la palabra de Dios lo que hace con nuestra vida es direccionarla. Saulo tuvo este encuentro con Jesús, fue interpelado por Jesús, fue confrontado con su pecado y con sus acciones. Después fue revelada la persona de Jesús a Pablo, a Saulo en ese momento. Y finalmente la palabra de Dios lo que va a hacer es redireccionar su vida. Decíamos, él iba por un camino, iba con una meta fija, que era la de encarcelar a los cristianos. Sin embargo, el encuentro con Jesús lo que va a hacer es redireccionar la vida de Saulo y vamos a ver que es lo mismo que también Dios puede hacer con nosotros si es que nos hemos desviado. Así que este es un tiempo para reflexionar. Reflexionamos acerca de las preguntas de Dios,
reflexionamos acerca de la persona de Dios, conocer más profundamente a Dios, y también es un tiempo para ver el camino que estamos andando, si es realmente el camino que Dios quiere que estemos transitando. En el versículo 6 de Hechos 9, en el pasaje que leímos al comienzo, dice: él, temblando y temeroso, hablando de Saulo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debas hacer. Recordemos que Saulo estaba tirado, Saulo había caído en tierra, estaba abatido, su altivez y su orgullo había sido derribado, estaba quebrantado. Pero como dijimos al principio, Dios no te deja en el suelo, Dios te levanta, Dios ya se le reveló, Dios ya lo interpeló y ya lo confrontó con su pecado, y ahora lo que dice: sí, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y este es el momento donde Dios redirecciona la vida de Saulo. Y eso es conversión. Justamente Saulo iba para un lado y de repente Jesús cambió todos sus planes y cambió su vida. Y leí un libro hace un tiempo acerca de el liderazgo justamente de Pablo, y decía que, como lo vimos, ¿no? Como él mismo expresaba, Saulo era una persona muy decidida, tenía convicciones muy firmes y lo que se proponía él iba y lo alcanzaba. Y lo que decía este libro, que resultó muy interesante, que cuando él se encuentra con Jesús, Dios no cambia su forma de ser. No es que desde ahora Pablo se transformó en una persona tranquila, se estableció en un lugar y se quedó, sino que Dios lo que hizo fue redireccionar toda esa pasión, toda esa energía que Saulo tenía, que estaba mal canalizada. Lo que hizo fue ahora es redireccionar su vida, y el mismo empeño que tuvo para perseguir a los cristianos, después lo tuvo para viajar por todo el mundo predicando el Evangelio. Y uno, es imposible no pensar en, hoy habla uno de viajar por el mundo y resulta fácil. Sin embargo, en esa época ver los viajes misioneros de Pablo es increíble. Entonces vemos esa tenacidad que tenía Pablo, esa decisión que tenía, siempre la tuvo, solo que con el encuentro con Jesús su vida fue redireccionada. Y quizás, como decía hoy, sea un tiempo de reflexión, si es que hemos desviado nuestro camino, si es que te has apartado, si es que te has desviado. Ahí está Jesús, ahí está la palabra de Dios para redireccionar nuestra vida. Una vez que Jesús lo levantó a Saulo, le dijo: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y a partir del versículo 17 se relata justamente qué fue lo que sucedió con Saulo. Y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y acá igual quiero hacer un paréntesis, porque el domingo pasado el pastor nos compartía acerca del quebranto, pero nos hablaba acerca de los Tito, de los Jonathan, de las personas que están ahí para reconfortar cuando estamos en tiempos como los que pasaba Saulo, en tiempos de haber sido derribados o de ser quebrantados. Y acá lo vemos a Ananías, que fue usado por Dios para ir a la vida de Saulo, para que recibiese el Espíritu Santo, para fortalecerlo y encaminar su vida. Más allá de que al principio Ananías quizás no quería ir sabiendo y conociendo quién era Saulo, pero Dios lo utilizó para ir y confortar su vida en este momento de quebranto y donde era todo nuevo para Saulo. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, y acá se ve la redirección de la vida de Saulo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían:
¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjense qué cambio que tuvo Saulo. El encuentro con Jesús redireccionó su vida. De perseguidor de la iglesia pasó a predicar el evangelio. Y como decía hoy, es un tiempo para examinarnos. Quizás Dios quiera redireccionar nuestra vida, quiera redireccionar nuestro servicio hacia Él. Lo que tenemos que hacer es escuchar su palabra y estar atentos cuando Dios quiera direccionar nuestra vida. Y bueno, así como le sucedió a Saulo, que tuvo ese encuentro con Jesús, hoy también nosotros, a través de su palabra, estamos teniendo un encuentro con Jesús. Estamos teniendo un encuentro con el mismo Dios. De la forma que sea, a través de los medios que sea, estamos teniendo un encuentro con su palabra. Y quizás en este tiempo sea un tiempo donde Dios nos esté preguntando, ¿dónde estás tú? Si es que estamos huyendo estamos huyendo de su presencia, si estamos huyendo del servicio. Quizás Dios nos está preguntando, ¿dónde está tu hermano? Si es que hemos ofendido a alguien, si es que hemos lastimado a alguien. Quizás Dios nos esté preguntando, ¿qué has hecho en relación a algún hermano? Quizás Dios también nos esté preguntando, ¿qué haces aquí? Si es que estamos en algún lugar donde no deberíamos estar. Quizás también Dios quiera revelarse en este tiempo de una forma particular a tu vida, si es que estás pasando por alguna circunstancia difícil, si es que estás pasando por esta etapa de quebranto, si es que estás derribado, si es que todavía no conoces acerca de Dios, este es el tiempo donde Jesús quiere revelarse a tu vida. Tenemos que estar abiertos y escudriñar su palabra, porque a través de su palabra Dios se va a revelar a tu vida y Dios te va a dar una palabra para pasar el momento que estés pasando. Y quizás también sea el tiempo donde Dios quiera reorientar nuestra vida, si es que nos hemos desviado del camino, si es que nos hemos apartado. Así que vamos a dedicar un tiempo para orar por esta palabra, pidiendo que sea Dios el que esté hablando a nuestros corazones y que si hay algo que tenemos que cambiar, si hay algo que tenemos que dejar, que este sea el tiempo donde Él nos esté hablando y donde podamos escucharle. Papá, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra, como decimos siempre, es verdad, Señor. Y tu palabra en este día, Señor, nos está hablando, Señor. Tu palabra está llamando a nuestros corazones, Señor. Y quizás sea un día para escuchar tus preguntas, Señor. Quizás estás interpelando nuestras vidas, Señor. Quizás nos estás confrontando con nuestro pecado en este día, Señor. Pero queremos responder a esas preguntas, Señor. Queremos decirte que aquí estamos delante de ti, Señor, con nuestros pecados, con nuestros errores, pidiendo, Señor, y esperando, Señor, de que tu palabra, Señor, en este tiempo nos esté confortando, Señor. Si es que estamos pasando por un tiempo de quebranto, Señor, si hemos sido derribados, como sucedió con Saulo, Señor, en este tiempo tu palabra venga a nosotros, Señor, y tu palabra nos levante, Señor, tu palabra nos reconforte, Señor. Si es que estamos en pecado, Señor, tu palabra, Señor, sea el que nos quite de allí, Señor. Si es que estamos en el lodo cenagoso, Señor, seas tú viniendo, Señor, para rescatarnos de ese lugar, Señor. Si es que nuestra vida, Señor, se ha desviado, Señor, si es que nuestro servicio a ti, Señor, se ha desviado, Señor, este también sea el tiempo donde tú redirecciones nuestra vida, Señor, y donde podamos encaminarnos, Señor, nuevamente hacia ti y tú nos lleves, Señor, a donde quieras, Señor, porque sabemos que, como dice tu palabra, Señor, ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que tú tienes preparada para nosotros, Señor, pero muchas veces nos desviamos, muchas veces nos descarriamos, Señor, pero necesitamos estar atentos a tu palabra, Señor, estar sensibles a cuando tú nos hables a través de tu palabra y quieras redireccionar nuestra vida, Señor. Oramos por aquellos que están pasando por algún tiempo difícil, Señor, por algún tiempo de dolor, Señor, por algún tiempo de pérdida, Señor, para que en este momento, Señor, puedan recibir tu palabra, Señor, y tú te reveles a ellos, Señor, de una manera especial, Señor, de una manera diferente, Señor, y aquellos que están
están en necesidad puedan conocer al Dios proveedor, Señor. Aquellos que están pasando por el dolor de la pérdida puedan conocer al Dios consolador. Aquellos que están pasando por momentos de turbulencia, Señor, por momentos de donde falta la paz, Señor, tú te estés revelando como el Dios, el príncipe de paz, Señor. Tú eres también el Dios omnipotente, Señor, el Dios aquel que todo lo puede, Señor, y podemos confiar en ti, Señor. Por eso nuevamente, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos direcciona. Gracias porque tu palabra nos interpela. Gracias porque tu palabra nos muestra el pecado, Señor. Y gracias porque tu palabra nos levanta y nos direcciona y nos envía, Señor, hacia lo que tenemos que hacer. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia, y a continuación Rincón Kids para todos los chicos. Dios te bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre.